No tengo fecha exacta, pero adolescente. Yo te diría que tiene que ver con la escuela secundaria. Mis arranques tienen que ver con eso, cuando era adolescente, cuando noté que me gustaba mucho redactar, que no me costaba. Mis tareas más agradables del colegio eran todas las que tenían que ver con literatura y gramática. Así que, nada, soy muy expresiva, muy sensible. Con lo cual cuando empecé a darme cuenta que no me costaba demasiado la escritura, todas las cosas que me iban pasando las trasladaba a papel. Luciana, sí. Vos pensás como docente, hablo, ¿habrá habido profesores de lengua o de literatura que te hayan impulsado a escribir, o fue solo tuyo, tu intención de escribir, o ellos vieron tus condiciones y te estimulaban? No, en realidad sí hay un referente que tengo, y es de mi familia además, que está presente, es mi tía Nora, que yo tengo recuerdo de que cuando era adolescente, si la tenía que consultar por alguna tarea o por cuestiones, incluso también cuando hice el curso de ingreso al ciclo, la pasión que mi tía generaba en su verborragia respecto de la literatura y de la escritura, creo que tiene que ver con que yo también me haya podido contagiar de eso. Y después, bueno, lo que es propio. Nunca me costó y me gusta mucho. Yo me acuerdo que en mi casa o compañeros míos, e incluso hoy actualmente en mi trabajo, cuando toca redactar o cuando hay que armar algo, me piden a mí, decime vos, me dan la idea y me dicen, fíjate vos si podés redactarlo. O sea, la verdad es que no me cuesta y lo disfruto mucho. Yo ahora, por ejemplo, redacto cartas documento intimatorias, pero tengo que dar respuesta a cosas así. La verdad es que no me cuesta, me fluye. Y lo disfruto, me gusta. Voy a compartir algo como para que ustedes tengan idea de eso que ella habló, que dijo de sus sentimientos. Hay algo que yo leí de ella, de lo nuevo, no de lo que está precisamente en el libro, que me gustó mucho y quería compartírselos para que la conozcan un poquito. Dice así: mentiría si dijera que me ama, mentiría si dijera que es capaz de arrojarse al vacío sin temor a perder, mas yo canto mi canción cada mañana esperando que haga eco en sus entrañas, y en el velo impuesto por su cobardía me mira sin comprenderme, me juzga como si él fuera inocente. Yo ya no tengo espacio para palabras, y a decir verdad, ya siento que no importan, que para qué, que ya nada lograría, que ya da igual. Pero ahora entiendo mi falta de maestría, ahora comprendo mi insensatez, mi inexperiencia, mi falta de perspicacia. Cuando lo dibujé, cuando lo tracé, cuando lo imaginé, me olvidé de ponerle osadía. Gracias. No sé si estoy. ¿Qué es más fácil escribir, poesía o escribir prosa? Me siento más cómoda escribiendo así que en una prosa con mucha más puntuación. Pero ya te digo, no porque tenga la avidez tanto de las formas técnicas, es más bien de desarrollo de cómo me siento más cómoda yo para escribir. ¿Y por qué Desde el alma, el primer libro? Porque ¿Cómo es elegiste el título? puramente mi yo trasladado al papel. Era la forma más representativa de demostrar que era mi propio ser puesto en un compilado, en un libro. Luciana, te lo pregunto a vos como le preguntaría a cualquiera que escribe. ¿Vos empezás por un título o escribís y después le buscás el título? Nada tiene título. En el libro mío no lo tiene y no me sale desde tener que poner un título a algo y escribir. No. Es como que el título te restringe a una temática y es como el titular de una noticia, ¿no? Vos leyendo el título ya presupones, el famoso paratexto, uno ya presupone lo que va a tratar y empiezas a leer y a medida que vas recorriendo la poesía vas descubriendo cuál es el tema, ¿no? Mucho sobre el amor, sobre el desamor. Hay algún que otro texto que me inspira mi hijo.
En general, casi todas las cosas tienen más que ver con el amor, con la relación, con las relaciones afectivas. Esos son los temas más... básicamente es eso, mi expresión. Pero en general son cosas románticas. Y si los queremos comprar, ¿dónde los compramos? Yo a la hora de escribir, si sos muy crítica, si haces muchas correcciones, si viste que a veces uno cuando hace lo suyo, ¿no? Que dice, ¿por qué no habré escrito esto? ¿Por qué no lo habré hecho de tal o cual manera? Esa sería la pregunta, ¿no? Me releo y no me gusta tanto como lo que veo que le genera a los demás. Es como que nunca me termino de quedar conforme con el resultado final. Estoy aprendiendo a ser un poquitito menos autocrítica, menos dura quizás en la autocrítica, de aceptar más los resultados. Pasa que las releo y no me gustan y les termino de cambiar la forma hasta que me convencen. Pero a veces leo cosas que en otras personas les genera grandes inspiraciones o que les genera grandes movilizaciones, digamos, emocionales, y yo digo, pucha, no sé si a mí me está generando todo eso. Como que no me termina de gustar el resultado final. Pero mucha gente que me lee, que en realidad esto empezó así, yo empecé a publicar pequeños escritos en mi Facebook personal y mis contactos, mis amigos, y tenía una tía que también era muy efusiva, me decía, ¿cuándo vas a publicar? ¿Cuándo vas a publicar? Es re lindo lo que escribís. Y a veces es como que hasta me llamaba la atención que pudiera generarle semejantes sensaciones a otras personas. Y bueno, un día dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no acepto que por ahí puedo tener la capacidad de moverle la fibra interior a otra persona escribiendo? Y ahí me envalentoné y dije, ¿por qué no lo voy a publicar? Aunque venda 1, 2, 3 libros o aunque no venda ninguno, digamos. Y, por ejemplo, ¿cuántos libros tenés editados? Uno solo. Uno solo. ¿Y te costó encontrar la editorial, por ejemplo? La editorial es de Bahía Blanca. No, es una editorial de Buenos Aires. Acá en Bahía Blanca yo en realidad cuando arranqué con la idea intenté buscar algo local y lo que encontraba era editoriales que, por lo menos a lo que accedí cuando empecé a averiguar, editoriales que trabajaban con publicaciones para, digamos, escolares. La editorial Duncan de Buenos Aires, que hacen ediciones, lo que le llaman inéditos, que es de gente que en realidad tiene algo para publicar, cada uno va y paga por publicarlo. De vez en cuando me roza una pena y recuerdo que la felicidad es pasajera. Me genera cosquillas el devenir infalible de su estado inestable, cual si transitaran caminos nebulosos con parsimonia aprendida. Me redescubro latiendo a secas, a tientas, en vilo. Felicidad es un estado transitorio, mas qué bello sentirlo. ¿Y qué más da que albergue un después o un antes, que opaque todo de repente? ¿Acaso una tormenta de verano puede sepultar el hermoso arco iris o el remanso de su ocaso? ¿Qué más da un momento de caídas? ¿Qué más da un sinfín de penas pasajeras? Despertar, abrir mis párpados pesados y ver el sol allí de frente, iluminando el sendero. Me vuelvo y estás a mi lado. Transito y encuentro tus pasos junto a los míos. Y si por un golpe de suerte para la tragedia, otra vez la tristeza y la pena me rozaran, ¿qué más da si también son pasajeras, transitorias, atemporales, inestables, recurrentes? Cual felicidad insistente que da batalla aún casi vencida, resurgida entre los caídos, inmortal, siempre latente. Gracias. ¿Qué siente leer lo que uno escribe? Me gustó más escucharte a vos leerme que escucharme yo. Además es como que estoy nerviosita, pero no, me gusta igual. Es como que cada vez que lo leo me fluctúan emociones y me recuerdan las cosas que me llevaron a escribirlo.
No, yo te quería preguntar, ¿solo escribís así para un público adulto, adolescente? ¿Se te ocurrió alguna vez escribir poesía para niños, por ejemplo? No, en realidad porque se me haya ocurrido no, porque como les contaba al principio, esta publicación tiene que ver con un compilado de cosas que yo fui escribiendo desde que era adolescente. La realidad es que nunca se me ocurrió escribir nada para niños. Por ahí tengo cosas escritas, un par de cosas escritas para mi hijo, pero bueno, tienen que ver siempre con situaciones personales mías que me hacen mella y me prenden una chispita y me dan ganas, digamos, de trasladarlo a un papel. O sea que no escribís para alguien, no pensaste en alguien cuando escribís. Hay gente presente en los escritos, o sea, es como que siempre hay un alguien que generó el sentimiento, pero tiene que ver con mis experiencias personales. Cuando te ves motivada por la inspiración, por ahí no me podés contestar porque no lo sabés, sí. Pero es más, cuando te despertás a la mañana, ¿qué es lo que te permite a vos motivar para escribir? Realmente tienen que ver o con emociones de mucha tristeza o con emociones de mucha alegría. Como que soy, digamos, muy apasionada, entonces frente a mis situaciones, mis experiencias personales, si me generan mucho movimiento y me revolucionan mucho mi estado anímico, me suele surgir, me suele salir. Y ahí es donde entro a escribirlo y le busco formas que me agraden, que me gusten, digamos. Docente, poesía, yo tengo el primer libro de poemas, del cual acá hay una voluntaria que para abrir esta presentación eligió un poema o dos para presentarte, Martín. A ver si te gusta cómo suena en boca de otro. Armonía. La noche es un tango errante que un desahuciado compuso. Esos versos no se salvan, llevan destierro en el pulso. La noche es una estampida de corazones confusos. El secreto es su huésped y el sentimiento un intruso. La noche es compañía de solitarios sin rumbo. La oscuridad los va guiando hacia donde nace el mundo. La noche tiembla despierta y se enamora del día. El horizonte los une y son salvaje armonía. Bueno, muchas gracias. Qué lindo. Muy bueno. Elegimos esto, que es, ambas coincidimos que es el primer libro que tenemos tuyo, Martín. Y veo que, bueno, después de este libro has pasado por la experiencia de teatro, la crítica cinematográfica, guionista de ciclos de radio. Y ahora yo te estoy leyendo con mucho humor, mucha sátira, algo totalmente distinto. ¿Qué hay del Martín hoy cuando escucha esto que acaba de leer Diana con el que sos ahora? Me siento viejo, eso me pasa. ¿Te gustó? No, lo que pasa es que yo los poemas de ese libro los escribí entre los 17 y los 20 años, y ahora tengo 46, entonces imagínate, pasó una eternidad en el medio. Me acuerdo ahora cuando lo estaba leyendo, lo que me acordaba era mucho, era en qué circunstancias lo escribí. Me acuerdo en qué circunstancias lo escribí. Estaba en Bahía Blanca, era un verano, había un festival folclórico en la televisión, mi mamá y estaba escuchando muchos temas de folclore, aparecían muchas cosas, que el camino y que el paisaje, ¿vieron esa temática que aparece? Y ahí se me ocurrió el poema. Me acuerdo eso, no mucho más, porque pasó tanto tiempo que sinceramente es mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y ahora hay un esbozo de poesía o todo lo que estamos viendo que estás publicando más bien para los que sería la narrativa? No, la poesía no la pierdo nunca porque es lo primero que empecé a escribir. Lo primero que escribí fue poesía, después vino todo lo demás.
Así que no, yo creo que forma parte de mí. Ahora estoy más enfocado en el cuento, en la narrativa, y en este formato de cuento breve, por una cuestión de que no tengo tiempo. Tengo cerca de 300 alumnos en estos momentos, virtuales, trabajando en muchos lugares, la computadora todo el día trabajando, el bebé al lado las 24 horas del día, porque no hay maternal, no hay nada. Entonces escribo cuando puedo, y estos cuentos cortitos los puedo escribir cuando mi señora se lo lleva al nene para bañarlo. A veces me toca a mí bañarlo. Cuando lo baña ella son 15 minutos, y bueno, en 15 minutos, yo pienso, 15 minutos un cuento, breve. Publico en las redes sociales, no todos, algunos me guardo, porque no quisiera que si el día de mañana los edito en un libro, la persona que tome el libro los conozca a todos, le quitaría mucha magia. Publico en las redes porque está bueno, está la respuesta inmediata de los lectores. Primero que está la respuesta, porque hay gente que yo sé que leen mis libros, pero después nunca más los vuelvo a ver, entonces nunca sé qué les pasó con esos libros. No me eliminan de sus contactos ni me eliminan del teléfono, con lo cual quiero creer que tan mala la experiencia no fue. Pero con Facebook, con las redes sociales, yo lo publico y ayer a los 5 o 10 minutos ya tenía comentarios sobre el cuento, y el que publiqué ayer. Y ni hablar con las situaciones que se generan, personas que me preguntan si es verdad lo que está en el cuento, si es mentira. Hace un tiempo publiqué un cuento de una abuela, un cuento de humor de una abuela que había muerto, y recibí un pésame de una compañera de La Plata. Imaginármelos tratando de dilucidar si eso que pasó es una ficción o es una mentira, ya eso solo me divierte. Claro, pero a mí la gente me asombra, yo observo y estudio a la gente, porque yo, de las personas que observo y las escucho y sus reacciones, bueno, tengo después material. Yo escribí hace 3 años que estaba en viaje a la ciudad de Punta Alta para rendir un concurso por un cargo, y que en un momento la persona que venía al lado mío llevaba dentro de su bolso una especie de lagarto, que el lagarto se escapó, que lo mordió al conductor, que nos fuimos a parar a la banquina, que el dueño del lagarto lo perseguía por Egberto, porque se llamaba Egberto, que yo tomé el volante, que seguí manejando, que subí gente en el camino, una monja, una chica estudiante, que llegué al instituto y que me saqué un 10. Y varias personas después me preguntaron del instituto, dice, ¿en serio te pasó todo eso cuando venías a rendir? Yo decía, no, pero yo no salgo de mi asombro que una persona crea que todo eso te puede pasar. Sí, la primera persona tiene una fuerza que la tercera no. Exacto. Lo que pasa que, bueno, hay que ver qué es lo que uno quiere contar, porque los primeros cuentos yo escribía todo en primera persona y en un momento se vuelve asfixiante. Claro. Hay que darle también al lector la posibilidad de imaginar que hay un testigo contando la historia, o que no se sabe quién está contando la historia, porque todo en primera persona en un momento podría ser asfixiante. Entonces, estos que publico para darle mayor impacto, están narrados en primera persona, pero después en los libros míos, ahora estoy trabajando más con tercera persona, con un narrador omnisciente, que en primera persona, ¿no? Ese cuento surgió porque, lo puedo contar porque ya no trabaja más conmigo. Había una compañera de trabajo preceptora que quedó embarazada. Y era terrible, le faltaba publicar, creo que los análisis de sangre en Facebook. Publicaba todo, y empezó a publicar las ecografías cuando lo único que se veía era un puntito. Y yo tenía ganas de decirle, esperá que nazca, aunque sea el bebé, o sea, ya no nació, pobrecito, y ya lo están mostrando. Entonces, de esta compañera se me ocurrió, bueno, ¿qué sucedería? Yo tengo que escribir la voz de esa criatura que está ahí adentro, ¿no? Y ahí escribí la criatura diciendo, estoy harto de que me saquen fotos, esperen a que yo nazca. ¿Vos tuviste muchos años fuera de Bahía? Sí, estuve desde los 18. A ver, yo nací hasta los 18, viví en Villalonga, que es mi pueblo natal, que yo lo adoro y lo amo profundamente.
Después me fui a La Plata hasta los 33 años y desde entonces ahora llevo más o menos 12, 13 años viviendo acá en Bahía. Porque yo veo en tus primeros libros, qué sé yo, una poesía que dice vuelvo. Como que siempre hay un relato a lo que te pasaba cuando volvías a Bahía, se ve de visita, las abuelas que te esperan y que te dejas que te besen. Y bueno, Sí, un sí, recuerdo, sí, sí. ¿no? De la familia de acá. Sí, sí, eso tiene que ver más que nada con el regreso a Villalonga. Ajá, Yo siempre he sido muy nostálgico, muy nostálgico. no, Es una cosa casi de diván, o sea, casi no, es de diván, porque a los 20 años sentía nostalgia de la niñez, que había terminado hacía 10 años o hace 8 años, ¿no? Soy muy nostálgico, siento nostalgia de cosas que pasaron hace 3 años por ahí. Y bueno, entonces cuando me fui a vivir a La Plata, fue un cambio muy brusco, de un pueblo a una ciudad, de un secundario a una universidad nacional, de vivir con mi familia a vivir con 2 desconocidos, otros estudiantes. Fue un cambio muy fuerte y en ese libro, en Azul de Sombra, que es el primero, salió en esa época y bueno, se refleja eso, ¿no? claro. Más que alentarme a escribir, en lo que influyeron es en el hábito de la lectura. En mi casa siempre se leyó, mis padres leían, inclusive mi mamá pobre, tuvo una infancia muy dura, no pudo hacer más que tercer grado porque vivían en la pobreza absoluta, era la número 14 de 14 hermanos. Y sin embargo, mi mamá leía mucho, leía las revistas de actualidad, la revista Gente, la revista Para Ti. Leía, mi papá ya con otra formación, pudo estudiar el secundario, también leía mucho y mis hermanas ni hablar. Entonces, ya de niño los libros estaban en mi casa. Y después, bueno, apareció la posibilidad de escribir y sí, cuando les comenté a mis padres que estaba escribiendo, ellos se enteraron cuando yo hacía 2 o 3 años ya que escribía, nunca les había contado. Y cuando se enteraron se pusieron muy contentos y mi papá, siendo yo adolescente, que tenía en ese momento 16 años, me llevó a la Feria del Libro a Buenos Aires para que yo leyera unos textos que me había invitado la provincia de Buenos Aires a través de una de las escuelas. Así que fui a representar a la escuela de Villalonga y bueno, supongo que con 16 años leer un texto en la Feria del Libro, me acuerdo que ahí la conocimos a María Kodama, conocí a muchos escritores, y eso fue una influencia, un impacto muy grande. Me di cuenta que ese mundo me encantaba y que yo quería seguir estando en ese mundo. Así que supongo que ahí, y que mi papá dejara todo, su estación de servicio, dejara todo por 4 días para llevarme en colectivo a la Feria del Libro, también supongo que habrá sido muy influyente, ¿no? Es un gesto que es muy fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, la comunicación siempre me gustó. Por eso estudié comunicación. A los 13, 14 años ya sabía que quería estudiar comunicación. No tuve muchas dudas al respecto. Y sí, sí, imagínate que si me gustaba comunicarme a través de la radio, a los 16 años empecé a hacer radio también. Empezamos con un programa de cable en el pueblo, que yo era el presentador. A los 16 años yo ya hacía radio, hacíamos el programa de televisión y ya escribía. Y siempre la necesidad de compartirlo, guardarme nada, siempre compartirlo con los demás. No, como actor en La Plata hice mucho, en La Plata estuve en 18, 19 obras, hicimos mucho. Lo que pasa es que era otro momento de mi vida, no tenía tanto trabajo, estudiaba y encontraba momentitos para hacer teatro. Ahora la realidad es totalmente diferente, en este momento soy sostén de familia, estoy con mucho trabajo y el teatro ha quedado muy relegado, muy relegado. Lo último que hice fue hace 3 años, más o menos, ya pasaron 3 años de la última obra que hicimos. Pero me despedí momentáneamente con todos los honores porque hicimos una última función en el Teatro Municipal. Que yo llegué a hacer teatro cambiándome en patios en junio, al aire libre, cambiándome la ropa, congelándome vivo, con un baño que había que compartir entre 40 personas,
Y cuando llegué al Teatro Municipal y vi que tenía un camarín, casi me desmayo. Quería sacar fotos, todo, todo. Mientras me divierta hacerlo, yo me encuentro placer escribiendo poesía, escribiendo teatro. Si la idea me atrae y yo me divierto mientras lo hago, sí, me encanta cualquier género. En lo que menos pienso cuando estoy escribiendo es en el género, pienso en la idea, a dónde quiero llegar y cómo puedo hacer para llegar ahí. ¿Cómo te surge un tema? ¿Vas tomando notas? ¿Algo te inspira, algo que viste en la calle? Más allá de tu hijo, que seguro es fuente de inspiración. Pero ¿cómo? Porque esa cosa de lo espiritual que viene, no sé si es tan así. ¿Qué es lo que te hace escribir? O sea, yo no puedo sentarme a escribir si no tengo una idea y no tengo una motivación. Cuando aparece la idea, sí, puedo escribir, qué sé yo, 30 páginas, no tengo problema. Y las ideas salen de cualquier lugar, de cualquier lugar. Una frase que dice alguien, una conversación que escucho en un taxi, del taxista, una conversación que escucho en la sala de profesores, en las salas de espera de algún lugar, una frase que escucho al pasar en la calle, una conversación que por ahí escucho en un café en la mesa de al lado. Si uno para la oreja se escucha lo que hablan los de al lado. Una foto, una anécdota, un recuerdo, no sé, voy al banco y sale un empleado con el que una vez me peleé y entonces me imagino a ese empleado que va al odontólogo y el odontólogo lo hace sufrir al empleado porque lo trató mal en el banco. Y bueno, es automático, no es humor, y después sí les leo algo divertido. Pero voy a leerles algo inédito, ¿eh? Esto es un estreno para ustedes. Dice este cuento muy breve. La peor noche de mi vida tuvo lugar cuando regresaba con mis compañeros del viaje de egresados a Bariloche. A eso de las 2:45 de la madrugada, el colectivo mordió la banquina, desnivelada, en mal estado, y dio un par de vuelcos hasta quedar boca arriba sobre unos pastizales. Siempre tuve un sentimiento de culpa sobre esa noche trágica, quizás porque sufrí heridas menores a pesar de viajar en los primeros asientos. Varios de mis compañeros no tuvieron la misma suerte. Traumatismos de todo tipo, fracturas, lesiones graves. Vanessa Delos estuvo haciendo rehabilitación durante casi 3 años y nunca volvió a caminar como antes. Nahuel Pedreros no ha podido mover las articulaciones de su mano derecha desde entonces. Miguel Eses sufrió fractura de clavícula y húmero y pasó por varias operaciones. Manuel, el conductor, falleció camino al hospital más cercano, en General Conesa. Quizás por una cuestión de supervivencia, no recordé por muchos años los detalles de aquella noche. Solo que habíamos cenado de manera muy abundante en un parador unas horas antes, y que todos, excepto yo, dormían tras el agotamiento de una maratón de excursiones y boliches. Esta tarde, mi psicólogo quiso probar con la hipnosis, y después de tanto tiempo, pude ver todo con claridad. Recordé con una precisión escalofriante el momento en que le pido a Manuel que cambie el cassette de la música. Él se niega, dice que no tiene sentido, que el volumen está muy bajo y todos duermen. Pero yo, que en ese entonces era un adolescente muy maleducado, le insisto, le digo que voy a quejarme al coordinador cuando despierte, que no sea un viejo mala onda, que ponga el cassette que yo quiero. Finalmente, Manuel gira su cabeza y extiende la mano. Me demoro unos segundos en darle el cassette. Él se distrae y cuando vuelve los ojos a la ruta
y a tomar el volante con ambas manos, el colectivo ha mordido la banquina. Se sienten las piedras grandes bajo las ruedas y ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo en un relato corto se puede generar la misma emoción que en una historia larga? Es decir, te lleva a eso bien relatado, te metes en el cuento, ¿no? La brevedad hace que uno tenga que ir al hueso, como se dice comúnmente. En los cuentos más extensos yo me explayo, hay más detalles, hay más posibilidad ¿no? de darle un mundo mucho más amplio al lector. En la brevedad es como que vos tenés a la persona ahí, es como si la persona te estuviese diciendo, yo te voy a prestar atención 5 minutos, no más. A ver, ¿qué tenés que decirme? Entonces, yo ya me siento a escribir con un nivel de condensación, ya escribo y ya sé que no tengo que decir ni una sola cosa de más, porque la persona se me va a ir, tiene 5 minutos solamente. Entonces, es alguien que tuvo esa peor noche de su vida, ese comienzo en el cual yo intento capturar al lector. Al decir desde el arranque, la peor noche de mi vida tuvo lugar, me da la sensación de que voy a capturar al lector. El lector va a querer saber cuál fue la peor noche en la vida de ese ser humano. Ahí trato de atraparlo. Luego trato de llevarlo y al final trato de sorprenderlo o impactarlo con esta revelación, que también es una revelación para el narrador. El narrador esa tarde acaba de recordar que él fue el responsable de ese accidente. Durante más de 20 años él no lo tuvo en su cabeza. Se ve que por una cuestión de defensa lo olvidó, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Qué te lo inspiró en un cuento tan trágico? No, surgió, yo estaba leyendo un cuento, no me acuerdo de quién, y en el cuento hablaban del viaje de egresados. Y me quedó la idea del viaje de egresados. Dije, nunca escribí nada sobre algo que suceda en un viaje de egresados. Sí hay un cuento acá, no sé si alguno lo vio, en Mil veces metí la pata. Hay un cuento, sí, terrible, que se llama Una noche con amigos. Es uno de mis cuentos preferidos y es con el que más me divertí, uno de los que más me divertí escribiendo. Ahí se habla de los compañeros del colegio, es un reencuentro de viejos compañeros del colegio. Se habla de esa época, pero nunca había escrito sobre el tema de los viajes de egresados. La verdad que es genial como en un cuento tan breve pudiste desarrollar esa idea y llevarnos a todos, trasladarnos a la historia. Porque yo he trabajado mucho los microcuentos y a veces es difícil que la gente comprenda el mensaje. Así que realmente te felicito porque nos trasladaste a todos a esa escena en un cuento breve, es chapó. ¿Sabés por qué? Porque a mí personalmente cuando lo estabas contando es como que me trasladó a mí una experiencia personal de cuando íbamos de viaje de egresados, trasladarme en el tiempo tuyo, de tu recorrido por la narración, por el cuento mismo, pero también en mi mente pensar mi experiencia. Los viajes son fuentes de inspiración. Antes que nada tengo que decir que yo soy un pésimo compañero de viaje, porque yo lo que hago cuando en los viajes empieza a suceder alguna cosa que pone nervioso a los demás, empiezo a hacer chistes y empiezo a hacer chistes de humor negro. Los que viajan conmigo se ponen muy nerviosos. Nunca viajen conmigo, y si viajan conmigo traten de que no pase nada atípico. Todas las obsesiones de las personas, las personas muchas veces no piensan antes de publicar lo que publican. Personas que publican los problemas que tienen con la expareja, que si les pasa, que no les pasa la cuota, que los nenes llegan con los mocos porque el ex marido no le suenan los mocos antes de traerlo a la casa. A ver, eso es ¿cómo no usar eso como una fuente de historias? Porque uno ahí ve las obsesiones, las preocupaciones y la locura de la gente, que también la tengo yo, ojo, no es que yo me pongo en un observador, yo soy parte también de la locura del mundo, ¿no? Me pasó el otro día que yo venía caminando por calle San Martín y a unos 30, 40 metros venía Delfina, que es una exnovia.
Por suerte yo estaba sin el bebé, porque no es muy cómodo cruzarte con una expareja acompañado con un bebé que tuviste con otra, ¿no? Pobrecito. Mientras me acercaba, decidí que la iba a saludar con amabilidad y calidez, porque suelo tener buenos recuerdos y quedar en buenos términos con las novias pasadas. Lo pasábamos muy bien con Delfina, viendo temporadas de Mad Men, serie que nos cautivó desde el inicio, y dando vueltas por Parque de Mayo en su auto. Los que me conocen saben que jamás manejé. Aunque también recordé que poco antes de terminar la relación, estando al cuidado de su casa, se me escapó en una distracción su perrita Becky. La encontramos en el Parque Boronat, si bien al poco tiempo el veterinario dijo que tendría cría. Fueron 8, si mal no recuerdo. Delfina no me lo perdonó. Tampoco dejó pasar esa ocasión en que cerré la puerta de golpe sin darme cuenta que su padre todavía tenía los dedos en la abertura. O cuando le pedí que me saliera de garante del alquiler del departamento. Se me complicaron los números y ella terminó pagando varios meses, que no pude devolverle. Además del arreglo de su auto, cuando se me cayó una escalera sobre el parabrisas y la bici sobre los faros. Nada superó, de cualquier manera, el incendio del quincho familiar por esa cañita voladora que se me ocurrió tirar el último año nuevo que pasamos juntos. Los fonodiólogos todavía no han logrado que su abuela Uma recupere el habla. Delfina me miró fijamente cuando pocos metros nos separaban, pero no vi sonrisa alguna en su rostro, sino su mano y el arma que sacó debajo del buzo. Me tiré rápido al piso y logré esquivar la bala. No tuvo la misma suerte el chorro que salía de la casa de cambio Pullman tras haber consumado un asalto y que todavía, según el portal La Brújula 24, lleva alojada la bala en el hombro. ¡Qué ingenioso! No suelo publicar comentarios sobre las directoras de los establecimientos en los que trabajo, porque podría traerme consecuencias negativas y creo que uno debe ser cuidadoso con cuestiones de su ámbito laboral. Sin embargo, no puedo evitar contar lo que me sucedió hace unos días en una escuela que por supuesto no puedo mencionar. Titularicé allí hace un par de años y desde que lo hice no paré de escuchar comentarios acerca de la severidad de la directora, que no te deja pasar una, que ha hecho actas por una llegada tarde de 3 minutos y cosas por el estilo. Al volver a casa en colectivo, una colega me contó que a cierto profesor de educación física que perdió 2 pelotas de vóley, le cortó un dedo. Me pareció que deliraba, por supuesto, pero poco después una preceptora me dijo en voz baja que a una compañera suya que se olvidó de guardar el equipo de música tras un acto escolar, también le había cortado un dedo, en este caso, meñique. Por supuesto, la cosa no me gustó nada, aunque he sabido que en las escuelas siempre circulan rumores que de verdad tienen muy poco. Hace 2 semanas fui a la dirección a retirar la declaración jurada de horarios y esta directora no estaba. Como la necesitaba con urgencia y nadie estaba mirando, se me ocurrió entrar y abrir el cajón de su escritorio por si la tenía a mano. Grande fue mi conmoción cuando encontré una cajita semiabierta y alcancé a divisar dentro de ella una buena cantidad de dedos. Y darme cuenta, al salir horrorizado del lugar, que 2 auxiliares y la bibliotecaria que charlaban en la galería llevaban guantes negros, de esos que permiten disimular la carencia de alguna falange. Calculo que hasta dentro de 2 años no voy a publicar nada, porque lo que me pasó con el último libro
es que el libro, el último, salió en mayo de 2019 y cuando estaba en plena gira de presentación apareció esta maldita pandemia y me quedó este último libro que me han llamado de lugares, me han invitado y no lo pude terminar de difundir como creo que el libro se merece. Exacto. Tuvo difusión el libro, vendí una buena cantidad, pero lo tengo que caminar y difundir más, porque es un libro que me llevó tanto trabajo. Creo que estuve meses enteros trabajando con el libro. Entonces, lo quiero difundir más. Si yo cuento algo que me pasó, hay muchas cosas, ¿no? Un día estaba leyendo las noticias sobre el Vía Crucis que iba a haber en el pueblo, y me habían anotado Santísima Virgen, STA. STA era Santísima Virgen, pero yo al momento de leerlo no le entendí la letra y en vez de una T vi una R y dije, el Vía Crucis con la presencia de la Señora Virgen, dije al aire. Bueno, cosas así que nos pasaban todo el tiempo, ¿no? Vienen a la radio y yo estaba con una chica que hacemos un programa que era muy... Con música muy alegre, eran esos programas de domingo a la mañana para levantarle el ánimo a la gente, para que la señora mientras estaba haciendo los ravioles y amasando los tallarines que escuchara Sebastián y la cumbia, bueno. Y entonces llega a la radio, al lado estaba la casa fúnebre del pueblo. Llega a la radio el de la casa fúnebre y dice, necesito que pasen este aviso fúnebre porque hay una gente que está en el campo, que no tienen teléfono, y que iban a estar pendientes de la radio para ver si la señora esta se moría o no. Bueno, era una abuela, una señora muy mayor. Entonces, imagínense cómo hacíamos en ese programa que era una oda a la alegría y a la buena onda, tener que pasar una noticia fúnebre. Bueno, entonces le digo a mi compañera, digo, déjame decirlo a mí, vos no me mires, así no nos tentamos, hacemos todo muy profesional. Bueno, entonces yo leo la noticia que a los 89, 90 años, no sé cuánto, había fallecido la abuela, no sé cuánto, sus restos serán despedidos. Bueno, yo me imaginaba a la gente en el campo, ¿no? Escuchando que la abuela había fallecido. Y cuando termino de leer toda la noticia, ¿no? Muy serio, muy circunspecto, así con un tono, ¿no? De quien da una noticia terrible, la noticia fúnebre del fallecimiento de la abuela, mi compañera dice, bueno, y ahora, después de esta noticia tan terrible, vamos a pasar al horóscopo. Leo, pero trataba de no reírme, y del zodíaco sería esta pobre señora que acaba de fallecer. Bueno. Mano a mano con escritores, con ustedes que son la materia prima de nuestra labor, ¿no es cierto? La de difundir textos y que, bueno, nosotros a lo largo del año estamos buscando siempre lecturas y cosas que nos cuadren para las presentaciones o lo que vaya surgiendo. Fue debido al Día del Escritor, que personalmente los saludo a los dos para desearles atrasado por el domingo un feliz Día del Escritor. Y bueno, y también por el Día del Libro, porque bueno, más allá de todo, también el libro a ustedes los representa, ¿no? Es la manera que tienen de hacernos llegar lo que hacen, ¿no? A través de ese formato libro. Así que bueno, ayer Día del Libro en la Argentina y bueno, también están de alguna manera representando ese libro que a nosotros también nos ayuda a propagar la lectura, ¿no? Un día a día en nuestro trabajo de Bahía Lee. Así que bueno, nosotros desde acá eternamente agradecidos por haber compartido esta hermosa charla. Es un gusto poder vernos, aunque sea de esta manera virtual. Ojalá podamos hacerlo presencialmente. Bueno, me despido con este poema cortito, así los dejo con una sonrisa. Antes vivía en un departamento en la calle Viamonte y tenía unos vecinos que vivían arriba, que yo tenía un tema con estos vecinos. Estos vecinos todos los domingos a la noche tenían, ¿cómo podemos decir? Se alegraban mutuamente, ¿no? Tenían un momento de encuentro placentero que era muy ruidoso, ese era el problema. Eran muy, muy ruidosos y todos los domingos escuchando estos sonidos hicieron que un día me siente a escribir y les dediqué este poema.
que se llama Mis vecinos de arriba tienen sexo, y dice así. Mis vecinos de arriba tienen sexo todos los domingos, muy tarde a la noche. Los oigo, especialmente a ella. Cada tanto corren algún mueble. Mis vecinos de arriba tienen sexo todos los domingos. Todos. No van a misa. Tienen sexo. Como si los lunes nadie madrugara. Mis vecinos de arriba tienen sexo. Los oigo con mi novia o solo, según la época. He escrito poemas mientras los escucho. He intentado dormir mientras los escucho. Mis vecinos de arriba tienen sexo. No conozco sus caras, solo sus gemidos. Nunca hago lo mismo los domingos a esa hora. Las comparaciones suelen ser odiosas. Sí, cuando me preguntaban hace un rato de dónde salían las historias. Bueno, de los vecinos también. En ese caso es gracioso hasta el título, porque ya en el título te causa gracia. Ya Sí. estás esperando a ver qué va a contar. Ya te ¿Y haces la cómo, película. ¿Y cómo uno va a referirse a eso con otras palabras? No podés, tenés que decirlo con esas palabras. Sí. ¿Qué vas a decir? Las metáforas en este caso no sirven de mucho. Chicos, Luciana y Fernando Martín, muchísimas gracias de mi parte y le deseo mucha suerte con sus libros y sigan escribiendo porque realmente en el humor, en el amor, en la poesía o como sea, realmente nos hacen pasar momentos muy lindos. Muchas gracias. a los dos, Gracias.